todos. En este vídeo vamos a seguir con el estudio de Ajax y concretamente vamos a ver cómo podemos hacer los dos tipos de peticiones. Es decir, cómo podemos hacer peticiones GET con o sin parámetros y cómo podemos hacer peticiones POST, donde habitualmente vamos a proporcionar parámetros. Para ello hemos replicado todo el código del primer ejemplo, que por cierto hemos metido en una carpeta ejemplo 1, y el código replicado lo hemos metido dentro de la carpeta ejemplo 2, que se va a corresponder para este ejemplo. Dentro de la carpeta cliente hemos renombrado el archivo ejemplo 2, referenciando al JavaScript correspondiente. Y dentro del JavaScript vamos a borrar lo que tenemos y vamos a dejar como siempre el evento de carga de página, donde vamos a realizar una petición. Bien, el primer tipo de petición que vamos a realizar, como decíamos antes, es una petición GET, con lo cual vamos, como en el primer ejemplo, a crear un nuevo objeto de tipo HTTP request. Recordemos que definimos la propiedad onReadyStateChange. Posteriormente haremos la llamada open y posteriormente haremos la llamada a send. Y definimos la función cambia estado. Y al igual que en el ejemplo anterior, esta función cambia estado va a tener en cuenta, vamos a definir un par de constantes que sean estado finalizado, que habíamos dicho que era el estado 4, y código de éxito, que es 200. Entonces, if this.ready state igual a finalizado y this.status igual a código de éxito, en este caso haremos el código correspondiente a un caso de éxito. Pues bien, en este caso lo que nos importa es ver cómo vamos variando el modo de hacer la petición. Como decíamos, se presentan varios casos. Un primer caso podría ser que tuviéramos un script como este que tenemos aquí, que hemos llamado get sin parámetros, que no recibe ningún parámetro, espera una petición get, pero no recibe ningún parámetro. Con lo cual, este se llamaría, pasando como primer parámetro get y como segundo la URL, que va a ser ../servidor /get con parámetros, sin parámetros, perdón. .php. Bien, cuando hacemos peticiones get, siempre lo que vamos a enviar en el get va a ser un null, independientemente de que finalmente tenga parámetros o no. Es decir, lo que enviaremos en send siempre va a ser null. Como podemos comprobar, nuestro script get sin parámetros lo único que hace es imprimir varios valores mediante eco. Con lo cual, igual que ya hemos hecho en el caso anterior también, vamos a imprimir el valor que nos llega por consola. Console.log this.response. Es decir, se trata prácticamente del ejemplo que hemos usado en el primer vídeo. Es conveniente tener en cuenta que nuestro script PHP realmente, al no recibir parámetros, es independiente de que sea get o post. Es decir, podríamos haber hecho una petición GHOST sin ningún problema y hubiera funcionado igual. Pero estamos asumiendo que este va a necesitar que la petición sea get. Mostramos
vemos que hemos cometido un error al escribir XML HTTP request. Y ahora vemos que imprimimos la salida que hemos devuelto desde el script PHP. Con lo cual esta primera petición está funcionando correctamente. Es conveniente señalar que la intención de hacer una petición GET habitualmente es cuando queremos recuperar algún recurso del servidor. Por ejemplo, en este caso hemos hecho una petición GET sin parámetros cuya finalidad habitualmente es la de que se devuelva todos los recursos de un tipo. Por ejemplo, como en este caso, obtener un listado de empleados. Pero en ocasiones también queremos hacer una petición GET pasando algún parámetro. Si por ejemplo quisiéramos obtener el dato de un empleado concreto. Esto es lo que estamos simulando en este script GET con parámetros, donde comprobamos si se pasa un parámetro que se llama ID y en función del parámetro que hemos pasado se devuelven los datos de un empleado u otro. Obviamente estos dos scripts están simulando que yo leyera los datos de otro lado. Normalmente los saco de una base de datos. Por último, vamos a comparar con cadenas, porque es el tipo de dato que vamos a recibir. Aunque podríamos haber realizado una conversión de cadena a entero. Bien, si quisiéramos adaptar nuestro ejemplo de get sin parámetros para pasar de parámetros, tendríamos que tener en cuenta que, dado que la petición es get, en el send siempre vamos a enviar un null. Pero lo que solemos hacer es enviar los parámetros en la cabecera cuando los enviamos mediante get. ¿Cómo hacemos esto? Pues añadiendo a la cadena los parámetros, separando el primer parámetro con una interrogación y a continuación pondríamos nombre del parámetro igual a el valor del parámetro. En este caso, por ejemplo, 1. Si tuviéramos más parámetros, se separarían con undersand y seguiríamos poniendo nombre del parámetro igual a valor que le pasamos. Vamos a cambiar también el nombre del script por get con parámetros. Y vamos a ver qué respuesta estamos recibiendo. Se nos dice que sin resultados. Y vamos a comprobar que el nombre del parámetro es id. En ese sentido está bien. Y como vemos, aunque lo estamos pasando como un entero, realmente se está recibiendo como si fuera una cadena. Con lo cual, si pasamos un 1, se dan los datos del primer empleado. Si pasamos un 2, se dan los datos del segundo. Y si pasamos un 3, se dan los datos del tercero. Y si pasamos cualquier otro número, en este caso se nos muestra un mensaje. En cuanto a las peticiones POST, habitualmente se realizan con la intención de subir algún objeto al servidor o de subir datos al servidor. Es por ello que habitualmente van a enviar mayor cantidad de datos y por eso estos no van a ir en la URL, sino que se envían junto con el cuerpo del mensaje. Estos parámetros irán codificados como igual que en la cadena de la URL hacíamos con el post, con los parámetros de get. Es decir, será algo de tipo parámetro 1 igual a valor 1, undersand, parámetro 2 igual a valor 2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hemos codificado un pequeño script en PHP
que espera recibir 4 parámetros llamados nombre, teléfono, ciudad y año, todos ellos por post. Si recibimos los 4, se nos mostrará una cadena diciendo que se ha insertado un usuario con estos datos. Pero si no los enviamos todos, se nos dirá que los datos son incompletos. Con lo cual, en nuestra petición cambiaremos el método de envío a post y diremos que nombre es igual a un nombre y unos apellidos y teléfono igual a un teléfono y localidad, ciudad y ciudad igual a una ciudad y año de nacimiento tal año. Hay que tener en cuenta cuando enviamos los parámetros por post que tenemos que modificar la cabecera del envío. Con esto lo que estamos diciendo es que el tipo de contenido que vamos a enviar en la cabecera son los datos que enviamos en el send. Si no ponemos esta sentencia, los datos no se enviarán junto con la petición. Mostramos y vamos a comprobar si le hemos puesto bien. Nombre, teléfono, ciudad y año. Nombre, teléfono, ciudad y año. Y la petición la estamos haciendo a el script post. Y en efecto se nos avisa de que se ha insertado correctamente a este usuario. Pues todos los datos han recibido bien. Si por contra mandamos uno de los datos con un nombre incorrecto, se nos dirá, en este caso, que los datos, se va a dar un error porque no está definido el parámetro. Tendríamos que haber comprobado en el post si los datos están definidos y se nos dirá que los datos están incompletos. Por otra parte, en este ejemplo hemos comprobado lo que sucede si se está produciendo algún error en el script PHP, bien sea porque estamos pasando los parámetros de manera incorrecta, o bien con el nombre incorrecto, o bien con valores incorrectos, o bien porque realmente sí se está produciendo algún error de ejecución. Y es que la respuesta del script PHP en forma de warnings o de errores vamos a recibirla en el cliente a través del propio response text. Con lo cual, aunque el código sea el código de éxito y el estado de la petición haya finalizado, es posible que en el response text estemos recibiendo los mensajes de error que genera el propio PHP. Una manera de comprobar los scripts PHP sin necesidad de desarrollar nuestro script Ajax, y de esta manera podemos sondear qué tipo de parámetros recibe y qué tipo de respuesta va a dar, es mediante el plugin Postman que podemos instalar, mediante el programa Postman, que podemos instalar como un plugin del Chrome o del navegador que usemos o como un programa independiente. Para ello en este caso vamos a instalarlo como un plugin, que es más cómodo. Simplemente tenemos que introducir Postman plugin, ir a la Chrome Web Store e instalar el plugin. Y una vez que ya hemos instalado, podremos iniciar la aplicación. Se nos propone vincular nuestro Postman a una cuenta de Google, pero en principio es algo que no es necesario. Pues podemos utilizarlo sin necesidad de una cuenta o de plantillas. Como vemos, mediante Postman podemos probar todos los métodos HTTP. Si bien vamos a probar peticiones GET y peticiones POST. Como ya hemos visto antes, vamos a realizar
la petición get sin parámetros en primer lugar y simplemente tendremos que poner la URL en el código de la dirección y darle a enviar, y como vemos estamos recibiendo esos mismos datos en la parte de la salida. Si por contra queremos hacer una petición get con parámetros, tendremos que pulsar en params y darle el nombre del parámetro y el valor que quiero enviarle. Y como vemos ahora la respuesta habrá cambiado y será la correspondiente a este parámetro que estábamos enviando. Por último, si queremos hacer una petición post, tendremos que modificar el método usado, modificaremos la URL para decir que queremos llamar al script post.php y lo que es más importante, en cabeceras de la petición, o en body, perdón, diremos que la cabecera va a ser, la cabecera correspondiente a content type va a ser del tipo X www form URL encoded. Es decir, vamos a enviar junto con las cabeceras los datos que queremos enviar. Y a continuación ya pondremos los parámetros con sus valores. Es decir, nombre, teléfono, ciudad y año de nacimiento. Y a continuación, si enviamos, veremos que se nos da el mensaje correspondiente a que se ha recibido bien los datos. Si ponemos mal uno de los datos o no lo enviamos, se nos mostrará el mensaje de error correspondiente como ya hemos visto anteriormente. Aunque en este caso no veamos demasiada utilidad a este plugin, sí es muy útil cuando queremos inspeccionar qué tipo de respuesta estamos recibiendo. Esto lo veremos cuando enviemos respuestas de tipo JSON o XML.